¿Los traumas emocionales producen enfermedades? ¿Crees que producen enfermedades? ¿Crees que afectan a la calidad de vida de una persona a nivel emocional, a nivel inclusive de memoria? Pues sin duda alguna. Los traumas emocionales que no se superan, que no se trabajan, que no se sacan fuera del cuerpo, tarde o temprano se van somatizando y van escarbando una herida en la memoria, en el corazón y en el alma que, tristemente, si no se sabe coger a tiempo, al final terminan en una enfermedad. Los traumas emocionales pueden ser por muchos motivos, pueden ser desencadenados por traumas en las familias, puede ser desencadenado por peleas, discusiones, quizás por temas de herencias, de poder. Pueden ser traumas emocionales también por la pérdida de un ser querido que quizás no te dio tiempo a despedirte. Puede ser la pérdida de un hijo, de una hija. Puede ser la pérdida de una pareja. Puede ser inclusive el maltrato quizás también que una persona puede recibir de la pareja y que se va somatizando y que a largo plazo empezará a dar señales de que ocurre algo. ¿Cómo se conoce cuando hay un trauma emocional? Generalmente la persona se suele mostrar muy apática, muy apagada, quizás se sabe desempeñar en el día a día de su vida, pero sin embargo sí que expresan, sí que denota su rostro y por supuesto su actitud unas faltas de ganas de vivir. Son personas muy aplanadas también, son personas con las cuales puedes hablar y preguntarle por proyectos de vida y generalmente te dicen que no tienen ningún proyecto de vida, que no lo necesitan, que no les hace falta, ¿no? Los traumas emocionales son muy importantes, pero muy importantes de saberlos reconocer y lo más importante, de cogerlos a tiempo, porque a largo plazo, como les estoy diciendo, terminan en enfermedades y estas enfermedades pueden desencadenar inclusive al final en un problema que afecta a la memoria, como puede ser un deterioro cognitivo. Traumas emocionales también como no sentirse querido, como sentirse despreciado, como la manipulación también que puede haber por parte de la pareja, manipulación que puede haber también por parte de los papás, ¿no? Y una de las, por así decirlo, enfermedades que los traumas emocionales producen en las personas es la llamada depresión. La depresión también, obviamente, si no se sabe coger a tiempo, puede ser desastrosa, puede tener un final desastroso, puede tener un final donde la persona pueda atentar contra su propia vida, se puede autolesionar e inclusive se puede suicidar. Por eso es tan importante reconocer cuando empiezan a haber problemas emocionales que puedan alterar el ritmo diario, las emociones diarias de una persona. Dentro de las demencias hay una demencia que es la llamada frontotemporal, donde prácticamente atañe a las emociones. En este tipo de demencia vemos que la persona también pues muestra un nivel muy aplanado de las emociones, de las respuestas también a los estímulos, es muy aplanada la persona. Por otro lado también es muy desinhibida, no va a medir el significado o las consecuencias que pueden tener actos o que pueden tener palabras. Pueden volverse inclusive hasta groseros, puede ser que no se percaten realmente de lo que sus reacciones puedan influir en terceras personas. La demencia frontotemporal, como les estoy comentando, tiene que ver totalmente con el nivel emocional. Hablamos de frontotemporales, de demencias y de problemas dentro de la demencia frontotemporal que empiezan generalmente con ese deterioro cognitivo, donde quizás la persona, tú puedes ver a una persona que esté diagnosticada de frontotemporal, de demencia frontotemporal, pero la ves ecuánime, la ves bien, físicamente está bien, hace su día a día, pero sí que empiezas a ver que, por ejemplo, se puede mostrar muy aplanada, muy aplanado a nivel emocional, como que pierde la empatía por los demás inclusive, o inclusive también hay unos traumas emocionales que han impactado mucho en la vida de la persona y que igualmente también se acaban diagnosticando como demencias frontotemporales, empezando por el deterioro cognitivo. Situaciones límites de la persona donde quizás ha habido pues, un peligro inminente para su propia vida o para un ser querido de esa persona, ¿no? Y lo que más vemos dentro de lo que es la demencia frontotemporal son realmente vivencias de un pasado
que afectaron de una forma muy grave realmente, donde vemos traumas de tiempo pasado que no han subsanado, que el dolor quizás que la persona vivió, vio, escuchó, sintió, fue tan grande, inclusive puede ser que hasta corriera peligro por su propia vida, y eso pues hace que la persona guarde esas emociones. Han habido también, y hay demencias frontotemporales, donde cuando se empieza a escarbar esa parte emocional, donde se empieza a trabajar, a indagar en el pasado de la persona, pues averiguas y te das cuenta, fluye de la persona, aflora en la persona esas vivencias que marcaron unos años de su vida, esas vivencias que pudieron ser tan duras que hacen que la persona, una forma de evadir que tiene es no recordando esas situaciones. Vivencias inclusive que pueden ser que hayan atentado contra su vida, o que hayan querido atentar contra su vida, o que hayan amenazado a un hijo, una hija, o que hayan intentado hacer daño al marido o a la mujer. Y también, como no, pueden ser también, pues a veces, malas vivencias quizás de relaciones con personas que no eran las apropiadas. Es decir, la frontotemporal, la demencia frontotemporal atañe totalmente a las emociones de las personas. Y créanme que es una de las demencias de más difícil manejo, porque precisamente escarbar en el pasado de esa persona es lo más difícil a la hora de las terapias cognitivas y sobre todo las terapias de conducta o emocionales. Cuando empiezas a escarbar en la profundidad de esa persona, cuando lo ayudas con herramientas para que la persona empiece a hablar, empiece a desahogar, empiece a decir qué lleva dentro, qué le duele, qué es lo que ha guardado durante tantísimo tiempo, por qué sus ojos se humedecen cuando empieza a recordar el pasado, en muchas ocasiones esa persona te pone una barrera y no te permite adentrarte más allá de donde la persona sabe que puede soportar el dolor que le produce recordar. Así que debemos de tener muy presente, y sobre todo debemos de hacer lo imposible, inclusive en nuestra propia vida, debemos de ser muy exigentes con nosotros mismos para poder trabajar nuestras propias emociones. Las emociones como la ira, la venganza, la rabia, el no perdón, el rencor, el miedo inclusive, todas estas emociones, tarde o temprano, si no se saca a flote, si no se las trabaja, si no se ayuda a la persona a que pueda sacar lo que lleva dentro, tarde o temprano afectarán y empezará siendo una enfermedad depresiva, o empezará también o terminará empezando con un deterioro cognitivo. Muchos deterioros cognitivos se ha comprobado que es el no querer la persona traer de nuevo a su mente situaciones y vivencias muy dolorosas que lo marcaron. Y por eso precisamente las demencias frontotemporales son unas de las más difíciles de tratar, de manejar, empezando por la propia familia. Porque como les cuento aquí, la persona que está diagnosticada con un deterioro cognitivo tipo demencia frontotemporal son personas que llevan mucho dolor dentro de sí, en su mente, en su alma, en su corazón, que solamente el hecho de empezar a recordar esas situaciones dolorosas ya le producen de nuevo el dolor, y su reacción es evadirse, evadir la pregunta, evadir explicar por qué se sienten así, evadir explicar que no pasó nada en su vida, o simplemente quizás coger la puerta y largarse y marcharse a caminar o a correr. Esas son formas de evadirse, esas son formas que tiene el cerebro de evadir lo que todavía le sigue doliendo, lo que todavía le sigue haciendo daño. Por ello, como les digo, es muy importante que cuando hablamos de salud mental tengamos presente también lo que es la salud emocional, así como es tan importante, ¿no?, una salud del sueño, que es muy importante tener una higiene del sueño, que podamos dormir y descansar bien para que nuestro cerebro, nuestras neuronas, todo el circuito nervioso nuestro trabaje al 1000 por 1000. Es muy importante también hacer esa limpieza a nivel de profundidad, a nivel emocional. Muy, muy importante. Independientemente, además de las demencias, también les recuerdo que en el cáncer también ha quedado muy constatado, hay muchos estudios que también lo hablan, de cómo las emociones influyen a la hora de un cáncer también. Recordemos la importancia que tiene el vivir feliz, el vivir agradecido, el vivir pletórico, el dar gracias continuamente.
Eso es muy importante. Con la alegría, con la risa, con ello, ¿qué hacemos? Aumentamos nuestras propias endorfinas, esas hormonas de la felicidad, tan conocidas hoy en día. Y no necesitamos tomar una pastilla para tener esa felicidad, pero para ello necesitamos tener actitud. Y también para ello, si tenemos un ser querido que empieza a tener problemas de depresión y que esa depresión le está llevando también a un problema de deterioro cognitivo leve, principiante, ahí es donde más que nunca debemos de entrar en su mundo, de penetrar en su mente, en su cerebro, en sus pensamientos. Debemos de ser la herramienta para que esa persona tenga la confianza en nosotros y pueda abrir su corazón, pueda abrir su alma, pueda expresar todo el miedo que lleva dentro, todo el dolor que lleva dentro, porque es la única forma que tendremos para ayudarles a limpiar esa toxicidad de emociones que le están afectando ya a nivel de memoria. Por tanto, de nuevo, cuando hablamos de demencias, además de la prevención, además de esos cambios importantísimos como son los cambios alimenticios, de esos alimentos también en suplementos que son tan importantes, así que ahí lo dejo. Si tienes a una persona que está diagnosticada con un principio de deterioro cognitivo, empieza por ahí, empieza a escarbar en su pasado, empieza a escarbar en su mente, empieza a pedirle que te permita entrar en su mente, en su alma, en su corazón. Y es la única forma que tendremos de evitar que ese deterioro pueda seguir avanzando y que tristemente al final termine en una demencia, que en este caso sería una demencia frontotemporal. Ahí lo dejo, piénsalo, ponlo en práctica, empieza a ayudar con este tipo de herramientas para precisamente evitar un mal mayor como sería una demencia. Gracias como siempre por ver el canal, por tu opinión, por compartirlo. Canal totalmente destinado al tema de la demencia, a la prevención, sobre todo al principio de la demencia, al principio del deterioro y lo más importante, cómo revertir esos estados de salud. Nos vemos en el próximo, compártelo.